Así que, de todas maneras, entiendo que si hubiera sido una tarde fría, habrían venido de todas maneras. Así que muchas gracias por esa buena voluntad. Permiso, me voy a quitar el abrigo porque no es una tarde tan fría. Bien, vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, la edición de nuestro maestro espiritual, Bhaktivedanta Swami. Disculpen por esto. Está medio como hundido esto, pues. Está raro, está rarito. Muy bien. Este con este. ¿Por qué está tan lejos? Así, esa. Ok, ahora sí. La versión de nuestro maestro espiritual, Bhaktivedanta Swami. Y hoy corresponde leer, o elegí leer, el capítulo 8 del Bhagavad Gita, Alcanzando el Supremo, el texto número 6. Como siempre, he sabido, recién escuché que hay algunas personas que llegan por primera vez, así que les conviene aclararles que, como siempre que leemos las Escrituras, siempre invocamos la ayuda y protección del Señor Supremo, con un mantra que es muy cortito, si quieren lo pueden repetir. Dice, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Puedes poner esto acá? Para que no moleste. No quiero que haya nada entre yo y la gente. Mi audiencia, porque si no quedamos tapados. Gracias, profe. Acá está perfecto. Gracias, profe. Bien. Bhagavad Gita tal como es, capítulo 8, Alcanzando al Supremo, el texto número 6. ¿Está ahí copiado? Si quieren lo pueden repetir. Dice, Yam Yam Vapi Smaram Bhavam. Yam Yam Vapi Smaram Bhavam. Tyajati Ante Kalevaram. Tyajati Ante Kalevaram. Tam Tam Evaiti Kaunteya. Tam Tam Evaiti Kaunteya. Sadatad Bhavavavita. Sadatad Bhavavavita. Yam Yam Vapi Smaram Bhavam. Tyajati Ante Kalevaram. Tam Tam Evaiti Kaunteya. Sadatad Bhavavavita. Si alguno quiere hacer lo mismo que hice yo recién, voy a repetir el mantra. Yam Yam Vapi Smaram Bhavam. Tyajati Ante Kalevaram. Tam Tam Evaiti Kaunteya. Sadatad Bhavavavita. Yam Yam Vapi Smaram Bhavam. Tyajati Ante Kalevaram. Tam Tam Evaiti Kaunteya. Sadatad Bhavavavita. Yam Yam Vapi Smaram Bhavam. Tyajati Ante Kalevaram. Tam Tam Evaiti Kaunteya. Sadatad Bhavavavita. Yam Yam Vapi Smaram Bhavam. Tyajati Ante Kalevaram. Tam Tam Evaiti Kaunteya. Sadatad Bhavavavita. Ok. Yam Yam. Todo lo que va, cualquiera de ellos. Api, también. Smaram, recordando. Bhavam, naturaleza. Tyajati, abandona. Ante, al final.
Kalevaram, este cuerpo, tam, similar, Eva, ciertamente, Eti, obtiene, Kaunteya, oh hijo de la reina Kunti, Sada, siempre, Tat, ese, Bhava, estado de existencia, Bhavitaha, recordando. Traducción en prosa, dice Krishna: cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Significado por Srila Prabhupada. Aquí se explica el proceso mediante el cual uno cambia su naturaleza en el crítico momento de la muerte. La persona que al final de su vida abandona su cuerpo pensando en Krishna alcanza la naturaleza trascendental del Señor Supremo, pero no es cierto que una persona que piense en algo diferente de Krishna alcance el mismo estado trascendental. Este es un punto que debemos notar muy cuidadosamente. ¿Cómo es posible morir en el estado mental apropiado? Maharaj Bharata, aunque era una gran personalidad, pensó en un venado al final de su vida y por ello en su siguiente vida fue trasladado al cuerpo de un venado. Aunque como venado él recordaba sus actividades pasadas, tuvo que aceptar ese cuerpo de animal. Indudablemente los pensamientos que se tienen en el transcurso de la vida se acumulan e influyen en los pensamientos que uno tiene en el momento de la muerte. Así que esta vida crea la siguiente vida de uno. Si en la vida actual uno vive bajo la influencia de la modalidad de la bondad y piensa siempre en Krishna, es posible que al final de su vida uno recuerde a Krishna. Eso lo ayudará a uno a ser trasladado a la naturaleza trascendental de Krishna. Si uno está absorto de un modo trascendental en el servicio de Krishna, entonces su siguiente cuerpo será trascendental, espiritual, no material. Por consiguiente, el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es el mejor proceso para que al final de la vida uno cambie con éxito el estado de su existencia. Yam yam babismaram bhavam tyasyatyante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sadatat bhava bhavita. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta, dice Krishna. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurun Militam Dhyanasmai Shri Gurave Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam. Yo he nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo ofrezco mis reverencias a mi maestro espiritual, por cuya gracia infinita un mudo puede volverse un elocuente orador, un cojo puede cruzar montañas y hasta un ciego puede ver los luminares del cielo. Muy bien. Estamos más o menos en la mitad del libro. Este es el capítulo 8. El libro consta de 18 capítulos. Nos estamos acercando a casi la mitad del libro. Por eso ambos interlocutores, Krishna y Arjuna, están hablando de un tema bastante fuerte. Están hablando de la muerte. No todo el mundo que se encuentra casualmente por la calle se pone a hablar inmediatamente de la muerte, sino que eventualmente se ponen a hablar de la muerte, pues también es uno de los temas de conversación posibles, una vez que ya tienen cierta confianza. Dijimos en el capítulo 8, y esta conversación empezó obviamente en el capítulo 1, y Krishna empezó a decirle cosas interesantes a Arjuna en el capítulo 2. Una de estas cosas interesantes que Krishna le dice a Arjuna habla sobre, o es el tema de la inmutabilidad del alma. Que el alma es inmutable, eterna. En sánscrito se le conoce como Sat, Chit y Ananda. No solo inmutable, sino que además es Sat, que quiere decir eterna, Chit, que es plena de conocimiento, y Ananda, que además es bienaventurada, es feliz. ¿Sí? Que no es la experiencia que tenemos cuando las almas, nosotros, estamos encarnados en un cuerpo. Porque el cuerpo
es Asat, Achit y Nirananda. Es temporal, o sea, no es eterno, si no aprende muchas cosas, en general, incluso si aprendiera muchas cosas, son más cosas las que ignora que las que sabe. ¿Sí? Así que el cuerpo de per se es ignorante. Y Nirananda es casi lo opuesto a ser feliz el cuerpo, porque está todo el tiempo lleno de urgencias que mal que mal las puede resolver, pero siempre falta algo. Así que está siempre carente de felicidad o de ananda, de bienaventuranza, el cuerpo. De eso hablaron en el capítulo 2. Ahí hay una mesita con libros, los invito, si se animan, a comprar. Bueno, no está esta edición es muy especial, tiene como 22 años. Pero el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, Krishna se explaya sobre la naturaleza del alma. Y hay un libro también muy simpático en la mesita que se llama Volver a nacer. Uno de estos versos del capítulo 2 es el 27, que dice que aquel que ha nacido es seguro que va a nacer. Como dice el 2.27, que va a morir, perdón. Sí. Es una obviedad. Krishna, Dios, descendió del mundo espiritual para decirle a Arjuna la obviedad: aquel que ha nacido es seguro que va a morir. ¿Por qué le diría eso? Momento, no se me apuren. Es el 2.27, lo vamos a buscar acá. Acá. Dice: Yatasya hi dhruvam mitrur dhruvam jamman vitasya cha tasmada pariharyarte natuam sochitum arhasi. Natuam sochitum arhasi es muy importante, después lo vamos a ver. Pero dice Yatasya hi dhruvam mrityur. Yatasya quiere decir nacer. Para el que nace, hi dhruvam mrityur, es segura la muerte. Aquel que ha nacido es seguro que va a morir. Y la siguiente línea, el siguiente verso dice: Dhruvam janma mritasya cha. Dhruvam es seguro, janma, el nacimiento, mritasya cha, para el que muere. Aquel que ha nacido es seguro que va a morir, y aquel que ha muerto es seguro que volverá a nacer. Y Krishna dice: Tasmada pariharyarte na tuam sochitum arhasi. Dice: por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber, no debes lamentarte. ¿Sí? Así que ya están hablando de algo que es muy interesante, que es que el alma persiste y regresa al mundo, regresa al cuerpo, vuelve a nacer. Están hablando de la reencarnación. ¿Sí? Entonces, esto en el capítulo 2, al principio de la charla, porque la preocupación del interlocutor de Krishna, el príncipe Arjuna, era que estaba en el preámbulo de una guerra muy cruenta, que posteriormente fue muy cruenta, y él decía: pero se va a morir mucha gente, la guerra fea, todos sabemos, la guerra fea se muere mucha gente. Pero él era un soldado y de alguna manera tenía que encarar esa guerra, por eso le dice: por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber, no debes lamentarte, cumplí con tu deber, porque la muerte, tal como viene, también aparece el nacimiento, y es un círculo, como un ciclo de nacimiento y muerte y vuelta a nacer y así. ¿Sí? Es lo que en sánscrito se llama samsara, el ciclo del nacimiento y de la muerte. Así que tenemos que la muerte no es el final. Es más, acá, si ven la última palabra de la segunda línea, usa la palabra Kalevaram. Dice, ante Kalevaram. Ante quiere decir final. ¿Sí? El fin. Pero no dice en sánscrito. ¿Alguien sabe sánscrito acá? Bien. No, porque puedo decir cualquier cosa y me van a creer igual. Entonces estamos bien. Ante quiere decir
el final. Y Caleb Aram, dice acá, está traducido como el cuerpo. ¿No se acuerdan que leímos Caleb Aram? El cuerpo. Pero no dice el cuerpo, dice Calé. En sánscrito la palabra kala quiere decir tiempo. Muy bien, Shanti ahí. Tiempo. Caleb Aram quiere decir el envoltorio temporal. El cuerpo. Es un envoltorio del, ¿se acuerdan? El alma. Caleb Aram. Ante Caleb Aram. Cuando el envoltorio temporal llega a su final, y el verso dice, lo que sea que uno recuerde, Smaram Yam Yam Bapi, cualquier cosa, Smaram, que uno recuerde, Babam, y lo tenga, lo haga propio, ese sentimiento, esa sensación o esa emoción, Teasyatean de Calebram, Tantam, Evaiti, Kaunteya. Ese tipo de conciencia obtendrá en su siguiente nacimiento. ¿Se acuerdan? El que muere seguro, el que nace seguro muere, y el que muere seguro nace. Entonces, en este proceso de transición de morir y volver a nacer, uno mismo es el artífice de su destino. Hemos sido el artífice de nuestro destino, somos el artífice de nuestro presente en nuestra última muerte, que no la recordamos. No recordamos la última vez que morimos, por suerte, porque morir no es nada simpático. ¿Sí? Pero hemos vuelto a nacer de acuerdo al último estado de conciencia que alcanzamos al momento de morir. El momento de morir, dijimos, no es nada simpático, y me gustaría decir, no se preocupen, nadie va a morir. Somos todos jóvenes, lindos, hermosos, ninguno de nosotros va a morir. Me gustaría decirlo, pero sabemos que sería como una broma. Y ni siquiera les podría decir, dentro del lapso de 5 minutos, ninguno de nosotros va a morir. ¿Podría garantizar eso? No, tenemos fe. Por inercia hemos llegado hasta acá y suponemos que un par de años más vamos a durar. Que sean 20 años más, que sean 30 años más. Quisiera vivir toda la vida. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza del alma que es sat. ¿Sí? Pretendemos existir por siempre, pero este cuerpo nos contradice. Es el Caleb Aram, el envoltorio temporal. Así que este envoltorio temporal tiene su fecha de vencimiento que no sabemos cuál es. No sabemos. Hay algunos casos, hay algunas excepciones. En el pasado, en nuestra, digamos, en nuestra historia, en nuestra tradición, hay la historia de un rey, muy famoso rey, llamado Parikshit. ¿Sí? Y él pudo saber que iba a morir en el término de una semana. ¿Sí? En una semana iba a morir. Lo sabía, era aparejarierte, era ineludible, era seguro, Dhruvam, era seguro que iba a morir, por distintos motivos. Así que cuando él se enteró que iba a morir, y no había manera de revertir esa desgracia, digamos, porque que se muera el rey, siendo que había sido, que era un muy buen rey, es algo problemático, por lo menos para el rey y para los súbditos también. Así que cuando él se enteró, bueno, en una semana me muero. Perfecto, dejo a mi hijo a cargo del trono y me voy a retirar a las orillas de un río sagrado y esperaré, ¿no? Y trataré de concentrar mi mente en las cosas importantes. Así que cuando los sabios del reino y de otros reinos se enteraron de que tan buen rey como Maharaj Parikshit había tomado esta determinación de retirarse a esperar esa semana, terminaba su vida, o por lo menos su envoltorio temporal acababa, fueron a verlo y le ofrecieron su asistencia, ¿no? Por cualquier cosa que él quisiera. Y él tenía una pregunta: ¿en qué debe pensar un hombre al momento de morir?
un hombre o una mujer, en qué debe pensar alguien cuando está por morir. Cualquier cosa que uno piense, uno obtiene un cuerpo que sea compatible con ese estado de conciencia. ¿Cuál es mejor? La muerte, decíamos, no es un evento simpático, es bastante traumático. Ay, gracias. Es bastante traumático. Supongamos que uno viene acá y llega y dice, mirá, qué lindo los ares, no sé cuánto, qué simpático los cuadros, o no sé, la gente, el altar, qué colorido, qué lindo, ¿no? Y viene el devoto que me trajo el agua, que es grandote así, y dice, vos te vas, y nos agarra así de acá así, y dice, te vas, y nos arrastra, no, pero no quiero, y nos arrastra igual, ¿no? Ese sería muy feo, muy desagradable, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No preguntes, te vas. Este envoltorio temporal tiene un contenido. El alma está envuelta en este envoltorio temporal, ¿sí? El alma y, bueno, algunos otros elementos como la mente, la inteligencia, están adentro de este cuerpo material. Este cuerpo material se gasta rápido, 100 años, 90, 80, 70, mi hermano no llegó ni a 60, se gasta rápido. Y ni siquiera podemos decir, no, a 60 llegamos seguro todos, a 50 todos llegamos seguro. Los que tenemos más, tenemos suerte, ¿sí? Pero no sabemos, pasan cosas, tragedias todo el tiempo. Bien, entonces, este cuerpo se gasta rápido y llega un momento en que este envoltorio temporal tiene su fecha de vencimiento y dice, te vas, ¿no? Y el alma, junto con la mente y la inteligencia, es arrancada del cuerpo. Y uno no quiero morir. Es como asomarse a un vacío muy grande si uno no tiene conocimiento. ¿Qué va a pasar después de que me muera? Voy a perder mi apariencia, voy a perder mis relaciones, voy a perder mis pertenencias. ¿Será que pierdo todo? Y entonces, en ese, como un incendio, como un incendio, de repente se prende fuego todo y queremos salir. Tenemos que salir, o viene alguien y nos dice, hay que salir, ¿sí? Y nosotros pensamos, pero tengo eso tan valioso que yo conquisté o logré de mi vida, lo tengo ahí guardado en una cajita, lo tengo que ir a rescatar. Lo más valioso que uno tiene, lo quiere rescatar, ¿sí? Se prende fuego todo y uno tiene que salir corriendo. Mi Escalectric, ¿no? Que no se queme, ¿no? Mi colección de revistas de anime. ¿El anime son revistas o son los dibujitos? Bueno, esas. ¿Alguien sabe de eso, no? Manga. Mi colección de revistas de manga. No, que no se queme. ¿Qué va a pasar? Mi bici. Lo que sea, mi perrito. Y entonces hay personas que, obviamente, si estamos hablando de seres vivos, hay que hacer lo posible porque sigan vivos también, ¿no? Pero hay personas que se meten en el medio del incendio y arriesgan su vida por alguna cosa que no lo vale. Como cuando supongamos que, qué sé yo, si uno está en un accidente de avión y demás, uno dice, no, pero tengo la compu en el carrión ahí arriba. No, hay que salir, ¿qué carrión? ¿No? Porque hay un seguro, además. Pero acá no hay seguro. Nada está asegurado. Solo una cosa está asegurada. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita. Hay una sola cosa que uno puede reunir en este mundo que está asegurada de que no se va a perder. Y esos son los pasos, los pequeños avances que uno haga en la vida espiritual. En este camino espiritual y divino no hay pérdida ni disminución. Y un pequeño avance que uno haga no se pierde nunca. Y lo puede proteger a uno del
temor más terrible de todos. ¿Cuál sería el temor más terrible de todos? Que se queme el eje eléctrico. Eso sería una tragedia espantosa. Si estamos hablando de que la muerte, ¿no? Normalmente las películas de terror hablan de muerte. O sea, lo más terrorífico que puede pasar a uno es que aparezca un señor con un cuchillo y ¿no? Que a uno lo mate, morir, sería lo más terrible de todo. Pero acá Krishna está diciendo, no te preocupes si la muerte no significa nada. Te morís y vuelves a nacer y lo que sea que pienses en el momento de morir. El temor más terrible de todos no es la muerte, sino la ignorancia. El haber desperdiciado la posibilidad de aprender algo en esta vida. Porque este mundo, esta vida, nuestra presencia en este mundo, no estamos en un living, estamos en un colegio, estamos para aprender. No, el colegio no tiene recreos, sí tiene recreos, tiene poquitos recreos, pero el colegio no es para recreos, el colegio es para horarios de aprendizaje y tiene recreos. ¿Sí? ¿Qué aprendiste en el colegio? No sé, pero la pasé bárbaro en el recreo. Es un desperdicio. Es haber perdido la oportunidad de usar el colegio para lo que sirve, que es aprender. ¿Que hay descansos? Sí los hay. Y si son divertidos, que uno juega y todo eso, buenísimo. Pero no hay que desperdiciar esa oportunidad. Y perder esa oportunidad es el peligro más temible de todos. Hay un gran santo de nuestra orden, que se llama Narottam Das Thakur, que se lamenta de esto. Recién dijimos que en el ineludible desempeño de tu deber no debes lamentarte, dice Krishna. La lamentación no es buena, ¿no? Sin embargo, hay un gran santo de nuestra orden que sí se lamenta. Y se lamenta mucho. En una canción que dice Hari Hari Vifale Janama Gunainu Manusya Janama Paya Radha Krishna Navajya Janiya Suniya Vishakainu. Y esta canción dice, y si ustedes lo quieren repetir, ¿no? Vamos a hacer una paráfrasis de esta poesía. Gran santo y un gran poeta. Vamos a hacer una paráfrasis de esta poesía, porque como Narottam Das Thakur es un gran santo, si adoptamos, aunque sea un ratito, y quizás como para jugar, la lamentación de un santo, tal vez se nos pega algo de santidad. La canción dice, Hari Hari, y pueden repetir, oh Señor, Vifale Janama Gunainu. He desperdiciado inútilmente esta vida. Con drama, así, llorando la lamentación. Inútilmente he desperdiciado esta vida. Manusya Janama Paya, Radha Krishna Navachya. Voy a hacer una paráfrasis, no lo voy a traducir literalmente porque es bengalí y para que sea más poético y tenga más drama, lo voy a parafrasear. Y dice, Manusya Janama Paya Radha Krishna Navachya. Habiendo obtenido un nacimiento humano, adoré cualquier cosa, menos a vos. Janiya Suniya Vishakainu. Y sabiéndolo, y habiendo sido advertido, igual apuré esta copa de veneno. La lamentación muy fuerte. ¿Por qué un santo se lamentaría así? Obviamente, Narottam Das Thakur es muy santo, vamos a decir,
y él adopta la actitud de una persona que no sabe, por su humildad y por el arquetipo de la humildad. Un santo jamás dirá de sí mismo, yo soy santo. Un santo siempre dirá de sí mismo, yo soy el más pecador. Así que Narottam Das Thakur solamente dice, obtuve un nacimiento humano y aún así desperdicié esta oportunidad de adorarte. Radha Krishna, Navajía, no te adoré. Y en cambio sí que hice, atesoré un montón de cositas. Yam Yam Vapi, un montón de cositas. Cualquier cosa las atesoré. Y son mis tesoros. Y cuando llegue ante Kalevaram, el fin de este envoltorio material, iré a buscar a todos esos tesoros. Si nos toca ahora, si nos llega ahora, esos tesoros realmente valen la pena recordarlos al final, rescatarlos al final, vale la pena. Vale la pena, capaz que sí, yo no lo sé. Muchas cosas innecesarias. Sin embargo, no queremos decir con esto que no, porque ahí fui con los Ares y me dijeron que en total nos vamos a morir, entonces ¿para qué me voy a calentar por nada? Si total la muerte es dhruva, dijo en sánscrito, yo ya sé sánscrito, es dhruva, la muerte es segura. Así que, ¿para qué? No, si nada tiene sentido, porque la muerte va a venir seguro. Y después hay tiempo, porque el nacimiento también es seguro, y entonces, ¿para qué preocuparse por nada? Krishna le dice, Chatasya Hidruva Mitudruva Samamritasya Cha, dice, para el que nació, la muerte es segura, para el que murió, es seguro volver a nacer. Tantame Vaiti, no, perdón, Dhruva Samamritasya Cha, y el verso decía, Tasmada Parihariarte, Natuanso Chitu Marjasi. Le dice, incluso así, que te mueras y vuelvas a nacer y todo lo demás, cumplí con tu deber sin lamentarte. Los Ares no estamos diciendo que uno abandone sus deberes, que era lo que el interlocutor del Bhagavad Gita, el príncipe Arjuna, estaba considerando hacer. Esto de la guerra no me gusta, yo quisiera irme a hacer yoga a algún lado, no sé qué. Y Krishna se lo impide, le dice, no abandones tus deberes. Tenés un montón de deberes, mientras dure este cuerpo, ante Kalevaram, es temporal, pero dura un tiempo, tiene un plazo. Que lo conozcas o no lo conozcas, no es tu asunto. Tenés que vivir, incluso ahí haciendo unos pequeños planes para el futuro, pero logrando un equilibrio entre el comer, el dormir, el recrearse y trabajar, logrando un equilibrio. Comer, dormir, trabajar y recrearse son cosas que todos hacemos, que tenemos que hacer, no solo las hacemos, sino que las tenemos que hacer. El cuerpo necesita recreación, el cuerpo necesita trabajar para sustentarse, el cuerpo necesita dormir, necesita comer, para comer mejor hay que trabajar más para poder conseguir todos esos recursos. Así que, en tanto dure el cuerpo, somos responsables de lo que el cuerpo haga, dure, sostenerlo, etc. No estamos hablando de abandonarse a la inercia. Si la Prabhupada en un significado dice que cuando una persona está influenciada por la modalidad de la bondad, entonces sus valores cambian, ¿sí? Y entonces empieza a atesorar cosas que son más importantes. Tiene, en sánscrito la palabra es samskara, samskara. Imprime su conciencia con cosas importantes, recuerda cosas importantes, se impresiona con cosas importantes. Una persona que no está en la modalidad de la bondad, sino que está en una de las otras dos, en la pasión, o peor, en la ignorancia,
bondad, pasión e ignorancia, la pasión o la ignorancia, sus tesoros son de otra calidad, son más temporales, son más inmediatos, son más oscuros, más berretas, más lo que pude conseguir sin hacer mucho esfuerzo. Lo que ven, cualquier cosa me viene bien. La persona en la modalidad de ignorancia, llevada por la inercia. Hace frío, no me importa, me tomo alcohol, qué sé yo, y ya no siento nada. Opacan su conciencia suponiendo que es lo más parecido a no sentir, porque si sintiera, sentiría tanto dolor. Y no está, si bien es incorrecto, no estamos culpando a estas personas, porque vivir implica mucho dolor. ¿Sí? Y algunos toman el camino de apagar la conciencia para no sentir nada. Otros se quedan ahí luchando contra la corriente y ahí tienen resultados a veces buenos, a veces malos. Y otros tratan de pasar por encima de eso. Tratan de trascender. Y su vida es un poco más luminosa, ¿no? Y en esa luminosidad se dan cuenta que también tienen muchas oscuridades y están siempre, bueno luchando contra sus contradicciones. Pero están tratando de mejorar, se están esforzando por mejorar. Entonces, siempre hay algo que es igual, mejor y peor. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa, cualquier cosa que uno piense, cualquier estado de conciencia que uno alcance al momento de morir, que no sabemos cuándo va a ser, uno tiene un cuerpo que será compatible con ese estado de conciencia. Cualquier cosa. Entonces, debemos cuidar qué cosas atesoramos. Cuando sea la hora de, hay que irse, porque se prende fuego todo. ¿De qué nos vamos a aferrar? Yo hablé de un santo de nuestra orden, se llama Narottam Das Thakur. Y en sánscrito, la palabra santo, si bien no tienen el mismo origen filológico, ambas palabras, santo, pero en sánscrito se usa la palabra shanta. Habrán escuchado shanti, 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 om shanti. La palabra shanti, que significa en sánscrito paz. ¿Sí? Y a las personas, a los yogis y a los ascetas y a las personas que practican vida espiritual, en la India se les conoce como shantas, que coincide con esta terminología de santo. Santo viene del griego, que significa algo así como sanctum, sanctum, hay una C ahí, también, pero quiere decir consagrado. De todas maneras, hay una coincidencia circunstancial, pero quiere decir más o menos lo mismo. Un santo es alguien que tiene paz. Si yo pudiera morir en paz. Ahí se fue con una sonrisa, se murió en paz. ¿Tenemos paz ahora? ¿Tendremos paz cuando nos toque? Hay que cultivar la paz. La paz no es algo que... sí, yo estoy en paz. No, la paz es algo que se cultiva, se desarrolla, es un hábito, es un estado de conciencia al que uno llega después de luchar mucho. La paz interior es un valor que no debemos descuidar, el de la paz. ¿Sí? Llegaremos en paz a ese último momento cuando este envoltorio temporal termine. ¿Estamos en paz ahora? Bueno, no estoy ahora en paz, pero de acá de 22 años más o menos, yo tengo un proyecto de que voy a alcanzar la paz en aquel momento. O dentro de... estoy tomando un curso de paz. Estoy tomando un curso de paz. No, termina ahí, son 6 meses y ya voy a estar en paz.
No funciona así. Deberíamos ser capaces de estar más inmediatamente. No somos capaces. Entonces tenemos que tratar de fortalecer esta actitud o este estado de conciencia. Baba, babam, la última palabra de la primera línea, babam. Este estado de conciencia, smaram, recordar este estado de conciencia en ese momento, porque es el tesoro más grande que tengo, es de lo que yo me agarro, me aferro. Cuando sea el último momento que nada valga, ¿qué es lo que nos vale? El escala eléctrica. Sería una pena que se queme, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos vale? Y se lamenta este santo. Ay, Señor, ay, Señor. Hice tantas cosas, menos adorarte a vos. Desperdicié este nacimiento. Se dice que este nacimiento humano que todos tenemos y esta posibilidad de hacernos preguntas, de decir, bueno, hay una charla, una conferencia sobre un libro extraño de la antigüedad, el Bhagavad Gita, qué interesante, o más o menos, ¿de qué será? Hacernos preguntas es propio solamente de los humanos. Los animales inferiores, si bien son todos muy bonitos, como el venado, que acá se cuenta que Maharaj Bharata, otro rey, cuando se retiró al bosque a también esperar su muerte, encontró un venadito, la ternura total, ¿no? Que estaba huérfano el venadito y dijo, ay, yo lo tengo que cuidar, es hermoso. ¿Cómo no va a ser hermoso un venadito? ¿No? Así que lo cuidó y lo atendió y empezó a desatender sus deberes. En el ineludible desempeño de tu deber no debes lamentarse. Así que eludió el desempeño de su deber por atender al venadito porque era hermoso. ¿Sí? Y entonces al final de su vida pensó en el venadito, ay, yo me muero, ¿quién va a cuidar al venadito? Y en su siguiente vida tomó un cuerpo de venadito. Eso también. ¿No? Y fue creciendo. Y esto es muy excepcional, no sucede. Es este caso porque es arquetípico, pero es muy excepcional. No sucede y no esperen que suceda. Pero él, como venado, se acordó. Llegó un momento que se acordó, ay, soy un rey. Y estaba casi a punto de recordar a Dios en el momento de la muerte. Estaba preparando todo, ya tenía todo ordenado ahí. Pero fue el venado este que era tan hermoso. Yo pensé en el venado, qué zapallo. ¿Qué puedo hacer ahora como venado? Entonces, él como venado fue a donde había ermitas de distintos sabios, ermitas como son como chozas de distintos sabios, a pedirles algo de comer, ¿no? Con cara de venado, los venaditos van a decir, ay, no tendrá algo de comer, y entonces los sabios lo veían y decían, ah, mira un venadito, qué buena onda, le vamos a dar comida santificada, ¿sí? Entonces este venado, por comer los remanentes y la comida santificada que estos sabios les daban, en su siguiente vida logró liberarse, este rey Bharata. ¿Sí? Pero tuvo que pasar un periodo como venado, porque él de justo le erró. ¿No? Lo último que tenía que recordar era lo más importante para él, que era su amor por Dios, y se distrajo y se le acusó, ¿quién va a cuidar al venado? Así que, disculpen, pero les quiero contar, este libro era de mi papá. Era de mi papá. Hace 20 años se lo llevó mi hermano. Y yo fui ahora a Córdoba a buscar los restos de mi papá, que falleció hace casi 20 años también. Y llevé sus cenizas a la India y demás. Y estaba este libro entre sus cosas y yo lo tengo como su legado. Cuando mi papá murió, yo estaba en su lecho de muerte, en un hospital, y él estaba con un rosario, ¿no?
Y en un momento tenía cáncer terminal, fue la misma. Murió 2 horas después de esto que les cuento. Y entonces tenía un rosario, no uno así, tenía un rosario cristiano, ¿sí? Eh, pero estaba así. Y él obviamente conocía el Bhagavad Gita y, bueno, era mi papá y siempre hablábamos de Krishna y de todas estas cosas, ¿no? Y entonces le digo, ¿por qué estás con un rosario cristiano? Y me dice, no, porque estoy comiendo carne y Krishna se va a enojar si canto con un rosario hindú. Así que estoy con el del Dios que me deja comer carne. Y digo, bueno, y ya estamos ahí conversando y demás. Y en un momento se sintió un sofocón. Y me dice, hijo, ya es el momento. Y yo sentí que él bajó una cortina de mí, ¿no? Y me dejó a un lado y se puso a rezar, ¿no? Se puso a rezar con su rosario. Y era mi papá, y yo era su hijo. Pero sentí que él, amándome y todo, no me dio más atención. Se concentró muy profundo bueno, en Dios, ¿no? Él sabía esto, sabía este verso. ¿Sí? Y para mí fue como mágico. No murió exactamente ahí, vino la enfermera y duró 3 horas más. Pero yo dije, yo quiero morir así, con esa, con esa paz, con esa concentración, con ese, con ese talante. No, no quiero ser un drama. No quiero morir, no quiero morir. No, por favor, alguien que me ayude. No, obviamente, sí es evitable, ¿no? Pero cuando es Dhruvam, en este caso era Dhruvam, tenía un cáncer muy extendido, era inevitable. Eh, pero aún así, diríamos, murió en paz, pensando en Dios. Fue increíble, fue increíble. Y ahí yo aprendí, fue la última lección de mi padre, ¿no? Me dejó un libro, su legado, un libro, y la última lección, cómo morir. ¿Se acuerdan que al principio este rey Pariksit se retiró al, al río, a un río sagrado, al Ganges, y le preguntó a los sabios en qué debe pensar un hombre al momento de morir? ¿Cómo debe morir un hombre o mujer, una persona? ¿Qué tenemos que hacer para morir bien? Bien, entonces debemos tratar de atesorar cosas muy valiosas, verdaderamente valiosas, porque esas cosas son las que vamos a querer rescatar. Debemos tratar de imprimir nuestra conciencia, esto se llama samskara en sánscrito, impresiones imborrables, así como el postre Balcarce que tiene como un coso de fuego ahí, que creo que es un lobo marino, ¿es? Algo así, o de los lobos marinos. Tienen, wow, ahí en el merengue, ¿no? Una impresión imborrable, a fuego, marcada a fuego. ¿Sí? Debemos imprimir en nuestra conciencia cosas muy valiosas, mejores, para en la siguiente vida mejorar. Porque si imprimimos en nuestra conciencia algo inferior, pavaditas, vamos a ver cuando llegue el momento ese que vieron que, no, sí, estuvo a punto de morir y le cruzó la vida como una película, ¿no? Todas las impresiones, así como un flash. Esto, aquello, lo otro, eso me gusta, ¿sí? Y de eso se agarró, ¿sí? Así como en una multitud, todos tenemos personas que amamos, yo amo a mis hijos, por ejemplo, y si viene una multitud y entre esa multitud están mis hijos, los reconozco inmediatamente. Y ni bien veo a mis hijos, el resto de la multitud me importa más bien poquito, ¿no? Y creo que todos van a tener esa experiencia. Si ven a la persona que aman, porque todos amamos personas, si ven a la persona que aman en medio de una multitud, Juancito, Ricardito, Laurita, ¿no? Y los demás ya no importan. ¿Sí? Todos esos pensamientos vienen en multitud, ¿no? Cuando llega la hora de la muerte. Y el que más uno atesoró, ese se destaca.
el Ferrari, ¿no? ¿Cómo no llegué a comprarme un Ferrari o un Lamborghini? El departamento, la rubia, el grandote que es. Todas las cosas que anhelamos con tanta fuerza y les hacemos una base fuerte, ¿sí? Las anclamos a nuestra conciencia, esas cosas van a aparecer. Van a decir, acá yo quiero sobrevivir, llévame con vos. Todas las cosas, las cositas, todo puede ser. Se borró, pero decía, yam yam papi, cualquier cosa. Así que tenemos que ser muy cuidadosos de no juntar cualquier cosa. Y las cualquier cosa que tenemos ancladas en nuestra conciencia, desanclarlas. Revisar, a ver, ¿esto vale o no vale? ¿Qué es esto? A ver, no, esto lo tiramos, ¿no? Tirarlo. Es como revisar ahí el sótano de nuestra conciencia y ver qué hemos guardado. Porque todo eso va a asomarse y va a reclamar, llévame. ¿Sí? En ese momento. Así que cuantas más cosas espirituales imprimamos en nuestra conciencia, más posibilidades habrá de que nuestra siguiente plano de existencia sea también espiritual. Y una de las cosas que tenemos que hacer es entrenar a la mente a no agarrarse como abrojos, ¿sí? A que no se le peguen todas las cositas que se le cruzan. Entrenar a la mente con, y purificarla. Con un mantra que es muy purificante. Los nombres de Dios. Los nombres de Dios purifican, limpian, despegan esa costra pegajosa de cualquier cosa que nos hemos cruzado, que hemos hecho, que anhelamos, que están ahí prendidas como garrapatas. Así que nuestra invitación, nuestra herramienta, lo que ofrecemos es el conocimiento, ¿sí? De que la existencia persiste. Bhagavad Gita, capítulo 2, lo encuentran allá en la mesa aquella, o Volver a Nacer, el pequeño libro Volver a Nacer. ¿Tenemos Volver a Nacer? Sí. Ese conocimiento y el método para purificar la conciencia, purificar la mente, para ese momento que ojalá no venga nunca, pero algún día va a venir, es seguro. Y ojalá venga dentro de 74 años. Pero ya vamos viendo cómo este Kalevaram, este envoltorio corporal, este envoltorio temporal, se va gastando. Vamos a ver. Sí. Pero la herramienta, el método para purificar la conciencia, entonces, es el canto de los nombres de Dios. En nuestra tradición, el mantra Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se dice que es el mantra más potente, los nombres más personales de Dios, más íntimos. Así que si logramos lograr esa intimidad con Dios, cuando se dio el momento, lo vamos a recordar a Él con mucho amor. Así como Bharata Maharaj, por error, pero también con amor, recordó al Benedicto. ¿Sí? Pero si nosotros logramos desarrollar amor por Dios, cuando sea ese momento, vamos a recordar a Dios con mucho amor, sin ningún miedo. Esto no es de miedo. Vamos a morir. No es de miedo. Vamos a morir. Ya está, Drubam. No hay manera de evitarlo. Tampoco hay manera de evitar que volvamos a nacer, aunque sí hay una manera. Purificarse tanto. Y esto lo dice Krishna en el siguiente verso. Del 8.6, es el 8.7. Me van a esperar que lo encuentre. Dice,
cuanto Arjuna. Siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. En este caso, Arjuna era un soldado, pero al mismo tiempo desempeñar tu deber. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente e inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Sí. Y en el verso anterior, el 5, dice, y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo, recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Otra vez la palabra Dhruvam. Sí. Así que esa es nuestra invitación, ¿sí? Que todos podamos prepararnos bien, prepararnos con amor, prepararnos sin miedo para ese momento que va a venir dentro de un montonazo. No nos preocupemos por eso cuando vendrá. Cumplir con nuestras obligaciones, nuestros deberes prescritos y todo eso, pero siempre con, como se dice, la línea de vida, la línea de vida. Conocen eso, ¿no? Los albañiles cuando suben a un lugar muy alto, andamios y ese tipo de cosas, tienen un cable de acero que está ahí bien afirmado y ellos tienen un arnés enganchado a ese cable. Si tienen un accidente, o lo que sea, quedan enganchados al cable y no se mueren, obviamente. Por eso le llaman línea de vida, porque te salva la vida. Así que hacer todas las cosas que tenemos que hacer, siempre agarraditos de lo más importante, que es nuestra conciencia de Dios, nuestra perspectiva de alguna vez volver a casa, volver a Dios. Así que yo voy a dejar aquí. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, yo puedo contestar con mucho gusto. Los preguntas, seguramente alguien tiene alguna pregunta sobre el tema que estuvimos hablando, ¿no? De los visitantes más nuevos, pues probablemente, sí, sin miedo, sin timidez, pueden hacer sus preguntas, levantar la mano y tenemos un rato, 15 minutitos como para resolver el tema. ¿Pero Hugo Lila? ¿Tenemos preguntas? Ok, pensé que podías hacer una pregunta. Te corté y me ibas a decir eso. Sí. ¿Cómo puede alguien intentar encontrar a Dios en la calle, en su percepción ordinaria, con sus asuntos ordinarios, con problemas? Ok. Más allá de todo, la batalla, supongamos que no sabemos nada o que sabemos algo. Supongamos que ¿qué, perdón? Supongamos que no sabemos nada o que sabemos algo. ¿Cómo puede alguien que quiere intentar encontrar a Dios desde su experiencia limitada, más allá de tomarse más de 3.000 horas de lectura y más de tantos días y años de relacionamiento espiritual? Sí. En un segundo en la calle, solo vacío, quiero encontrar a Dios. No sé quién es Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? El que no sabe, no sabe. Se dice que el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Si no sabe, no sabe, ¿no? Pero si sabe que no sabe, ya es todo un avance. ¿Sí? Bien. Entonces, Krishna dice en el Bhagavad Gita, aquel que me ve en todas las cosas y ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. ¿Sí? Entonces, es probable que alguien, un gran maestro de nuestra orden, se llama Srila Bhaktivinoda Thakur, dice, en cada persona hay un poco de bhakti o vaishnavismo. Cada persona tiene como esa sed de encontrar a Dios. Todas las personas tienen esa sed de encontrar a Dios. Solo que lo buscan donde eventualmente no está, porque no saben dónde buscarlo. Ese es el problema. Quieren Dios, pero no saben dónde buscarlo. Y entonces encuentran sucedáneos,
cosas parecidas a Dios. Placeres, algunos placeres muy profundos, otros muy baratos, ¿no? Cosas que, ay, esto me hace feliz, debe ser como me estoy acercando a algo que me gusta, entonces eso debe ser Dios. Están reemplazando a Dios, el Dios verdadero, el Dios del Ananda, de la bienaventuranza, por lo que se consigue en el mercadito, ¿no? Marcas baratas. Y entonces, una persona, o sea, dijimos, todas las personas buscan a Dios, ¿no? Y no todos quieren encontrar a Dios. Todos lo buscan, pero algunos se conforman, no, esto está bien. Ya hasta acá llegué, esto me conforma. Si te conforma algo barato, ya está. Un hermano espiritual mío, Navina Nirada Prabhu, dijo, Dios viene y se presenta. Y te dice, ¿cuál es tu nombre? Prema. Y te dice, Prema, ¿todo bien? No sé si todo bien. Ah, bueno, listo, chao. ¿No? O sea, se presenta Dios constantemente como Dios es omnipresente, está todo el tiempo mostrándose, ¿no? Y dando esa opción. Pero el Señor dice, no, no te necesito. Bueno, bárbaro. Él no interfiere. Pero si uno dice, estoy desperdiciando mi vida porque no te adoré, ¿no? Se lamenta, llora, ruega, Dios, por favor, ayúdame. Y Dios sí sirve para eso. No te metas conmigo, Dios. Bueno, arreglate, yo te espero. ¿No? Él tiene una paciencia infinita, por suerte, ¿no? Y nos espera. Pero no puede hacer nada con nuestra voluntad, no la puede torcer. ¿Sí? Entonces, Krishna en el Bhagavad Gita dice, si alguien empieza a buscarme, yo le doy la inteligencia por la cual puede venir a mí. Pero tiene que haber esa pregunta. Las respuestas están todas. Lo que no está es la pregunta. Las soluciones, las metas están todas ahí. Pero hasta que uno no las establezca como su meta, es lo mismo que nada. Es la paradoja budista esa de qué ruido hace un árbol cuando cae en el medio del bosque y nadie lo escucha. ¿Qué ruido hace? No sabemos porque nadie lo escucha. Están todas las respuestas en este libro, adentro del libro. Pero si nadie lo abre y se entonces no es el libro, es el lector el que lo vuelve vivo al libro, o bueno, las enseñanzas, la vida espiritual. Es el que está practicante. Dios se mantiene también aparte de eso. Así que el que realmente quiere va a encontrar. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? El que realmente quiere y no sabe, va a buscar la manera de saber, porque quiere saberlo. Y Krishna dice, yo le doy la inteligencia por la cual puede venir a mí. Gracias, Prema. Más preguntas, tenemos 10 minutos. Hare Krishna. Las personas que estudian para la piedra espiritual, tengo entendido que el conocimiento les llega de la misma forma. ¿Por qué no les llega de la misma forma? El proceso de conciencia de Krishna, el proceso de avanzar en la vida espiritual, requiere de asociación. Uno de los elementos que es importante es la asociación, ¿no? Guru, Sadhu y Shastra. Vos me decís que alguien tiene Shastra, ¿sí? Pero no tiene ni Guru ni Sadhu. Shastra son escrituras, ¿sí? Guru es el maestro espiritual y Sadhu son personas que estén también practicando en distintos niveles que lo que uno lo está haciendo. O sea, o son practicantes más avanzados, o son practicantes menos avanzados, o están en el mismo nivel. ¿Sí? Y entonces, si uno se abstrae en soledad y se queda solo con
Shastra, con las escrituras, algunas cosas en el verso 1 del capítulo 9, Krishna dice, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitam Idanum Uttamam. Este es el rey de los, o sea, es el rey del conocimiento, pero a la vez es el rey de los secretos. ¿Sí? Si bien está todo escrito acá, si no sabes cómo acceder a esto, al conocimiento, lo vas a agarrar para el lado del churrete, el entendimiento. Una de las cosas, por ejemplo, esta es una tradición muy antigua y entonces en las sociedades antiguas las relaciones entre hombres, mujeres y demás eran distintas. La mujer era como un sujeto a ser protegido, ¿no? Y los hombres eran como más aguerridos, ¿no? Entonces, hay muchos párrafos o muchos pasajes en las escrituras que hablan de brindar protección a la mujer, porque la mujer tiene menos capacidad de renuncia o tiene una mentalidad un poco más sentimental o emotiva que una mentalidad más racional, como tendría un hombre. Esto hace mucho tiempo, ¿sí? Y hoy en día está todo más mezclado, nada es categórico. Bien. Pero estos pasajes están ahí. Y se me acercó hace muchos años un caballero y me dice, te quería pedir consejo porque tengo familia y no sé qué. Sí, contame, yo también tengo familia, así que pregúntame lo que quieras, saber qué puedo ayudarte. Y me dice, y no se indigne mucho, yo ya me indigné bastante con esto, pero bueno. Me dice, sí, porque yo tengo 7 hijas y la esposa. Y trabajo todo el día, qué sé yo, y vuelvo a casa y están mis 7 hijas y la esposa. Y bien, una familia grande, qué hermoso. No, pero ese es el problema. ¿Cómo es? El problema. Y que son todas mujeres. Y le digo, ¿cuál es el problema? No, que son mujeres. Y le digo, no amas a tus hijas. Y me dice, les tengo misericordia. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? No, que los libros, qué sé yo. Pero no, ¿cómo vas a interpretar eso? Sos un loco. Tomátela. O sea, no, ¿cómo vas a llegar a esa conclusión? Si uno está solo, cualquier párrafo de cualquier cosa, uno lo acomoda a lo que quiere hacer, no a lo que debe hacer. ¿Sí? Entonces, un sadhu o practicantes espirituales que están más o menos también practicando en niveles superiores a los de uno, en niveles inferiores y en la misma categoría, son una compañía necesaria. Y un maestro también es un elemento necesario para que le diga, no interpretes estupideces de lo que estás leyendo. Porque cada cual va a querer acomodar la norma a su excepcionalidad. Y hay muchas normas. Y cada uno tiene sus excepcionalidades y, conmigo no se metan. Porque, ¿cómo Dios me va a decir que tal cosa si a mí me gusta esto? Entonces, el maestro dice, no, si querés, realmente querés, tiene que ser así. Lo podemos ajustar un poquito, pero no así como vos querés. Sí. No va a ser el mismo resultado. Nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, decía que una gran ecuación, ¿sí? Una suma, resta, multiplicación y demás, si tiene un pequeño error al principio, el resultado va a ser un gran error. ¿Sí? Todos los números tienen que ser, es como matemático, todos los números tienen que ser el número que es y la operación que es. Y no tiene que haber ningún error en todo el proceso porque el resultado no va a ser el mismo. No, pero yo soy excepcional. A mí me gusta que 2 más 2 sean 5 porque es injusto que sea siempre 4. Qué aburrido. Podría ser 5, 4 con 3. Y cada uno crea su propio universo de caprichosidades y el proceso no va a funcionar.
la receta no va a funcionar. Por eso un maestro espiritual es la persona que dice, no, le sacude a uno las pavadas de la cabeza y le dice, si vos querés, o sea, tener la libertad de hacer lo que quieras, pero si querés a Dios, es así. Y uno acepta la autoridad del maestro y dice, cierto, fui un tonto, muchas gracias, voy a hacer así como usted dice, o voy a tratar de hacer así como usted dice. Por eso, un maestro espiritual es muy importante. Prabhu Lila. A veces uno tiene este conocimiento tiene una ventaja, ¿no? Porque sabe que se encuentra al final de la vida. Quería compartir esto, que generalmente lo que noto con la gente que no practica espiritualidad, la última etapa de la vida se vuelve algo muy infernal. Sí, da mucho miedo. Me voy a poner, no sé qué. No tiene ninguna parte. Y la pregunta es, si bien sabemos que es inevitable, tampoco podemos dar por sentado que mañana estamos despiertos. Tenemos que continuar por el día a día y hacer los planes. Bueno, ¿cuál sería el equilibrio? ¿Cuál sería él? En el sentido de que no sabemos si mañana estamos despiertos, porque si supiésemos que mañana no despertamos, no, quizás estaríamos más ansiosos o haciendo otras cosas. Pero al mismo tiempo, no podemos dejar de planificar, porque si no, como que cada día es una pequeña vida que no tiene sentido. Lo mencioné, en el ineludible cumplimiento de tu deber no debes lamentarte. Y si la Bhaktivinoda Thakur, que justo también lo mencioné, si la Bhaktivinoda Thakur, él tenía una frase, es una frase popular, que decía que uno debe ser tan experto de ser capaz de sacar un pez del agua sin mojarse, ¿no? Entonces, estamos viviendo en este mundo, pero no deberíamos salpicarnos del barro de este mundo. Y vivir en este mundo es eso. Decíamos, casi toda la charla fue en base a eso, que si bien vamos a morir, seguro, no sabemos cuándo, ¿no? Es probable que dentro de 5 minutos, es probable que ojalá, dentro de 74 años. Pero no sabemos cuándo será. Entonces, siempre tenemos que estar atentos y no embarrarnos demasiado con papi, con cualquier cosa, porque puede ser la última cosa, ¿no? Entonces, sí, hacer las cosas con desapego. A veces se dice que el Bhagavad Gita es la ciencia del desapego. Hacer las cosas, hacerlas con desapego. Y con apego a Krishna, a Dios, a nuestro bienestar espiritual. ¿Cómo podemos aprovechar esto para planificar nuestro muerte? Porque mucha gente no piensa en este momento, se precipita la situación en el momento. No piensa, voy a dejar mi cosa, cómo voy a, con qué voy a hablar, con qué digo cosas sin resolver. No se precipita una enfermedad o algo, y se empieza a desengañar. Eso es importante. A veces uno... Es un momento tan importante a eso que va a llegar. Cuando improvisamos, realmente más o menos. Uno guarda muchos rencores, no está en paz, ¿no? Y posterga muchos perdones también, ¿no? Rencores y perdones, todos guardados ahí, ocupando espacio en la conciencia para el último momento y no sabemos ni cuándo va a ser, y de repente cuando eso pasa, uno se va con muchas deudas, ¿no? De que te debía una disculpa o que me debías un perdón y te odio y te odié para siempre y no sé cuánto. Todo eso es basura que está ahí acumulada, que uno debe purificarla, ¿no? Y restarle la importancia, ponerlo en el anaquel de ahí abajito. Sí, son cositas que tengo, qué sé yo, esto lo tiro y esto no le doy importancia. Y poner verdaderos valores en los lugares importantes de nuestra conciencia. Imprimir esos valores.
desplazar toda esa porquería que ha venido juntando tierra, ¿no? Polvo durante años, ¿no? Y está ahí y que no nos animamos ni a removerlo porque no, eso es una cosa de porquería encima, no deben tener un olor, no, y me traen malos recuerdos, no lo quiero ni remover. Bueno, simplemente desplacémoslo, quitémoslo de nuestra conciencia. Es muy difícil, pero es el proceso. Poner algo puro, ¿no? Como un frasco de tinta china, no sé si son así de grandes, vamos a suponer que fueran así de grandes, un frasco de tinta china que lo queremos llenar de leche. Podemos agarrar el frasco de tinta china y volcar toda la tinta china, si nos da el carácter, o podemos poner leche y leche y leche y leche. Al principio va a ser todo un enchastre y no sé qué, y no se va a ver blanco, pero con el tiempo va a empezar a predominar la leche. Así que para nosotros que somos muy comunes y no tenemos el carácter suficiente, y hay excepciones, el proceso de conciencia de Krishna paulatino, ¿no? Pequeños avances, ¿no? Eso, como Krishna dice, no se pierde, ¿no? Vos metés leche ahí y solo desplaza tinta china. Eso la leche que metiste se queda dentro del frasco. Entonces, como ningún avance se pierde, ir avanzando de poco hasta que tengamos el suficiente carácter y valor como para, bueno, ahora avanzo un poco más, ya estoy grande, voy a dar pasos más rápidos o más extensos, voy a ponerle la voluntad. Y al final de la vida, normalmente uno se va dando cuenta, como mi papá, y dice, no, yo ya no tengo más nada que hacer. Hijo, te amé mucho, chao. Y Dios. Cada quien sabe qué tiene escondido ahí en el garage, en el sótano. Estamos casi sin tiempo. Última pregunta. Última de las últimas. Shanti. Bueno, pues yo pues hiciste tu pregunta, Prema, así que gracias. Shanti. Última pregunta. Después hablamos. Hay algo que a mí me da mucho la cabeza y veo a veces afuera, que la gente que tiene cerebro, olfato, lo que sea, y las clínicas necesitan. Nosotros estamos con todos los aparatos y los familiares tienen que tomar la decisión de sacar. No sé. ¿Qué pasa con una persona que está en coma? Uno puede dejar una persona que se logra arreglar todo, yo no creo que eso sea así. Por ejemplo, con la abogada, con la policía, también eso. Si uno que haya una intervención médica tal que a uno lo resuciten. Ok. La vida es un valor, ¿sí? Es continuamente una oportunidad de ser más consciente, ¿sí? Entonces, toda ocasión que tengamos de preservar la vida es una oportunidad para ser más consciente. No es algo que debamos tomarlo así a la ligera, ¿sí? Entonces, cuando es inevitable y el momento inevitable va a llegar. Siempre hay un último momento, ¿no? Pero cuando es evitable, me corté acá, qué sé yo, me corté una arteria, supongamos. No me voy a dejar de sangrar porque me llegó el momento de la muerte. No hay que dejarse de sangrar. Hay que tapar la arteria y inmediatamente a un lugar en donde uno le ponga un poco de sangre, qué sé yo, porque no más de 10 minutos no vas a durar si dejas que sangre el cuerpo, ¿no? Entonces, en todo momento en que la vida pueda ser preservada, siempre es mejor, porque cada momento puede ser aprovechado perfectamente. ¿Sí? Se puede mejorar conscientemente cada vez más. Ahora, situaciones en las que hay un estado de coma, por ejemplo, son excepcionales y que eso ya es una situación muy traumática, porque
la persona no es consciente externamente, aunque hay estudios o hay fenómenos en los que se ve que escucha, ¿no? Su presencia sutil está ahí, pero el cuerpo no funciona, ¿sí? Y yo escuché que las personas que mueren en un estado de coma alcanzan el estado de conciencia que tuvieron justo antes de entrar en coma. Ahora, si el estado de coma es solo del cuerpo burdo y la conciencia interna todavía persiste, perdura y tiene esa dinámica de ver las cosas y demás, lo mejor que uno puede hacer por una persona que está en estado de coma y sabe, la van a desenchufar, ¿sí? Lo mejor que uno puede hacer es cantar Hare Krishna, porque el canto del santo nombre no solo entra por estos oídos mecánicos, el martillo, el yunque y el no sé qué, o por la oreja y toda esta cosa, por el tímpano, ¿no? No solamente entra por acá, porque el santo nombre es escuchado también por el cuerpo sutil, por la mente. Si bien lo que logra captar el oído mecánico, el sentido del oído, es la vibración del aire, los nombres en realidad se transmiten, o los sonidos se transmiten en el éter, no en el aire. Y el éter, la mente percibe lo que está en el éter. Así que el nombre de Krishna, el nombre de Dios, es lo mejor que uno puede hacer. Lo van a desenchufar a lo voy a cantar a Krishna para que se acuerde de Krishna en el último momento. Y con los que están en coma y con los despiertos también, hay que hacer eso, con todo. Muchas gracias. Hare Krishna.